Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Hoy hablamos sobre un tema bastante interesante con nuestros usuarios a través de nuestro multimedio y a través de redes sociales, pero también la opinión de nuestros invitados el día de hoy. En el mes de enero, un nuevo modelo de inteligencia artificial chino pues hacía su debut y vaya de qué manera lo ha hecho. Ha convertido un terremoto pues todo el sector de la inteligencia artificial, justamente cuando una semana antes se había anunciado también el programa, ese proyecto Stargate de financiamiento millonario al sector de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Una nueva carrera en ese sector de la inteligencia artificial. ¿Qué es todo esto? ¿Qué implica para el mundo? Vamos a estar hablando de esto en Texto y Contexto. Bienvenidos. El proyecto Stargate, anunciado por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, propone una masiva inversión económica y de infraestructura para posicionar al hegemón a la vanguardia de la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. Por otra parte, China lanzó DeepSeek con una inversión inicial de solo $6 millones, muy por debajo del promedio de inteligencias corporativas, y se espera, según analistas, una confrontación económica e informática entre las dos potencias globales. Allí el perfil de nuestro programa el día de hoy. Comenzamos presentando a nuestros invitados. Me acompaña en el estudio Luis Delgado Arria, analista geopolítico, epistemólogo y filósofo de la liberación, también vicerrector de investigación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuevamente acá con nosotros, bienvenido. Gracias. Y bueno, también en la distancia me acompaña Arturo Barba Navarrete, periodista especializado en temas de ciencia y tecnología. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Al contrario, muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Bueno, vamos de inmediato con el enfoque del tema. La administración de Donald Trump anunciaba una inversión millonaria, $500 mil millones al sector privado para construir más centros de datos, para mantener a Estados Unidos incluso por delante de China en la inteligencia artificial. Bueno, no ha pasado una semana del anuncio y el terremoto causado por DeepSeek de China. Todavía es materia de discusión. Pero Luis, ¿qué representa esto para el sector? ¿Cómo estás viendo esta jugada? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. De nuevo, fíjate, es interesante construir metáforas cognitivas para el nuevo mundo que estamos nosotros, por un lado viviendo, por otro lado sufriendo, ¿no? Yo comparo esto que acaba de hacer China con el lanzamiento de DeepSeek en el plano de su política, que es una política diferente, por ejemplo, al de Estados Unidos, al de la Unión Europea, la misma Rusia. Lo equiparo al lanzamiento del misil hipersónico con 10 veces la velocidad del sonido que lanzó recientemente Rusia para demostrar la capacidad letal que tiene. La inteligencia artificial también puede tener una capacidad letal. Letal en muchos respectos, y entonces es preocupante cuando se ven esas sumas millonarias que en definitiva son porque cuando la inteligencia está puesta para el bien, Bolívar decía que la inteligencia sin probidad es un azote. Bueno, es perfectamente una inteligencia artificial hecha para control masivo de la población, para manipulación informativa, para espionaje masivo de líderes y de pueblos enteros. Ya tiene capacidades para la manipulación de las conciencias por vía de operaciones de guerra cognitiva. Es algo escalofriante. Pero si uno ve, por ejemplo, que ahora también tienen estas inteligencias artificiales tienen funcionalidad para crear unas nuevas armas letales automáticas que pueden, sobre la base de una programación previa, pueden definir a cualquier ciudadano del mundo y lanzarle un ataque letal en cualquier parte del mundo sobre la base de una programación donde no hay intervención humana. Entonces, aquí hay un problema ético. Las máquinas tienen una dimensión ética para decidir quién vive y quién muere, en qué parte del continente, sobre qué líder pueden hacer. Entonces, estamos frente a una situación, a mí me recuerda una película de Terminator, donde también es una máquina que tiene la capacidad y se sale de control, y la capacidad autónoma de tomar decisiones que pueden, y como estamos viendo,
están generando movimientos importantes en la geopolítica, incluso con contradicciones importantes dentro de Occidente. Sí, hablabas de un tema muy importante que es el económico y precisamente sobre esto, Arturo, quería preguntarte, obviamente, tu opinión sobre todo lo que ha ocurrido recientemente con DeepSeek y su irrupción a pesar de Stargate. Pero DeepSeek destruye de alguna manera la narrativa en la industria de la inteligencia artificial en Estados Unidos de que se necesita más dinero y más poder. Sí, sin duda, eso fue lo que logró DeepSeek, que no se necesita tantas sumas de dinero como los anunció Donald Trump en este programa, en este proyecto de Stargate, sino que se puede obtener inteligencia artificial mucho más barata, en menos tiempo y construyéndola sobre los sistemas y las plataformas que ya existen. Es decir, DeepSeek aprovechó el modelo de entrenamiento sobre Gemini y ChatGPT, así como Gemini y ChatGPT lo hizo sobre toda la información que circula en Internet. Lo que hizo DeepSeek fue utilizar todo el sistema y la información que ya tenían recopilada Gemini y ChatGPT. Entonces, por supuesto que esto demostró que no se requieren tantos recursos, sino que se requiere más bien innovación y creatividad para competir con las grandes tecnológicas. Hay que mencionar que se obtuvo en un costo 50 veces menor de lo que costó ChatGPT. Y justamente preguntarte también por las intenciones y sobre todo lo que es el interés de los Estados Unidos por un proyecto tan grande como Stargate y que proporciona, como hemos hablado con Luis acá en el estudio, un interés completamente diferente al que pudiese ser el de China, ¿no? Es posible. En realidad se trata aquí de una guerra que ya han librado desde hace ya varios lustros entre China y Estados Unidos. Esto no es de ahorita, no es de esta administración de Donald Trump, viene desde la administración de Obama. Tienen ya una guerra bastante declarada entre China y Estados Unidos. Tan es así que tanto en el gobierno de Obama como en el primer gobierno de Trump y el de Biden se han establecido algunas leyes y normas para impedir que China adquiera los chips más avanzados que se están desarrollando tanto en Estados Unidos como en Taiwán y Holanda. Hay un cerco de los mayores avances tecnológicos a China y justamente por eso China demostró que a pesar de este bloqueo tecnológico que ha sufrido desde hace varios lustros, pudo desarrollar DeepSeek. Y este proyecto de Stargate, lo que hace Donald Trump, además de seguir manteniendo la supremacía de Estados Unidos, sin lugar a dudas Estados Unidos es el país que mantiene la supremacía en inteligencia artificial y en semiconductores. Este anuncio no solamente es para garantizar seguir manteniendo esta supremacía, sino además es una estrategia de Donald Trump para retribuirle a las grandes empresas tecnológicas que invirtieron en su campaña, que han invertido en sus empresas y que también invirtieron en su moneda electrónica, ¿no? Es decir, es como una retribución de invertir por parte del gobierno estadounidense en desarrollar infraestructura, porque la inteligencia artificial requiere gran cantidad de energía, tanto como una ciudad de 1 o 2 millones de habitantes, grandes cantidades de agua y por supuesto emanan muchos gases de efecto invernadero. Entonces el presidente Donald Trump no solamente les está retribuyendo y dándoles la infraestructura que tanto necesitan, sino además está logrando posicionar a una clase de multimillonarios en la máxima nivel de toma de decisiones del gobierno estadounidense. Sí, y es un elemento bastante importante lo que menciona, es esa retribución a estas empresas, pues se han colaborado con la administración ahora de Donald Trump, pero también desde el punto de vista económico, manejarlo, Luis, desde esos intereses también, ¿no? Es decir, bien, hay una retribución, pero también
desde China se ha visto en esta competencia, pues que está mostrando a la par. Una semana ya se presentaba Stargate, pero ahora se presenta este modelo de inteligencia artificial DeepSeek que se iguala a los test de rendimiento de OpenAI, por ejemplo. Entonces, ¿estamos ante una guerra económica, se puede decir? Estamos frente a una guerra total. La guerra es política, geopolítica, económica, comercial, diplomática, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, por supuesto en el ámbito militar, Sí. en todos los ámbitos. Pero lo que está diciendo China al sacar esta inteligencia artificial con un precio 50 veces menor que lo que fue ChatGPT es varias cosas. Primero, está diciendo que los costos de la producción de ChatGPT están inflados 50 veces, por lo menos, o por lo menos cerca de 50 veces. Está diciendo que ahí hay una transferencia de riqueza no solamente de los contribuyentes de Estados Unidos y de otras partes de Europa hacia compañías privadas, sino que también de los países de América Latina que terminamos pagando ese tipo de tecnología y los resultados de ese tipo de tecnología. Entonces aquí hay una cosa muy importante, que es que también China está diciendo que hay un remesón, hay un nuevo actor en el ámbito también de la ciencia y tecnología de punta que se llama China, que puede, casi de alguna manera es una burla, decir que si puedo hacer una cosa igual que tú con 50 veces menos al presupuesto. Estoy diciendo muchas cosas, tenemos más capacidad de ingenio, más velocidad de producción de tecnología de punta, más capacidad de hacerlo económico y de ponerlo gratuito. Es decir, aquí hay una socialización de un Se puede hablar de una democratización. Una democratización de un bien que debería ser para el desarrollo técnico, científico, educativo, sanitario, etcétera, del mundo. Y aquí está haciendo China un gesto que en lugar de privatizar, está socializando. Entonces, ahí hay otra dimensión bien importante. Por supuesto. Vamos a seguir hablando del tema. Luego de esta breve pausa en Texto y Contexto, hoy hablamos sobre DeepSeek y esta versión de financiamiento millonario de Estados Unidos en la inteligencia artificial como es Stargate. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Todo un terremoto ha generado DeepSeek en el sector de la inteligencia artificial. Decíamos que una semana antes se había anunciado Stargate con una suma muy importante de millones de dólares para el desarrollo precisamente de esta tecnología y lo que implica. Lo estamos hablando hoy. Arturo con nosotros desde la distancia nos mencionaba algunos aspectos importantes y quería preguntarte, Arturo, también porque algunos expertos han comentado, ya hablando de las analogías, ya lo comentaba también Luis, con referencia al tema de la inteligencia artificial, y una analogía muy importante de otros expertos dicen que es que Estados Unidos, han apuntado que estamos ante un momento Sputnik, es decir, Estados Unidos descubre que no tiene el monopolio del avance en la carrera espacial y lo mismo ocurre ahora también con la inteligencia artificial. ¿DeepSeek tiene esta magnitud o hay que relajar las expectativas sobre las implicaciones de este nuevo modelo de desarrollo chino en la inteligencia artificial? Sí, de hecho, DeepSeek representa este momento Sputnik, pero no solamente DeepSeek, TikTok desde mucho antes, y todavía antes algunas productoras de telefonía celular ya han puesto, y ahora no se diga la industria automotriz china, que ha inundado todos los mercados de todo el mundo. Es decir, hay varios sectores industriales que están convirtiendo este momento Sputnik en Estados Unidos. Hay varios rubros en los que Estados Unidos ya perdió la delantera frente a China y ante las medidas proteccionistas y las políticas de Donald Trump,
seguramente va a ganar China en muchos otros. Ahora, en la parte tecnológica, en la parte científica, que tiene que ver con semiconductores, inteligencia artificial, todavía Estados Unidos tiene la supremacía. Pero es solo cuestión de tiempo, lo está demostrando claramente China, de que puede ocupar esos primeros lugares que va a perder Estados Unidos. Ahora, nuestra preocupación como América Latina y el resto del mundo, como lo está haciendo Europa, como lo discutió recientemente Europa en el análisis de la inteligencia artificial, es qué van a hacer las otras regiones. Europa ya está dando los primeros pasos para tratar de responder y tratar de generar una inteligencia artificial más ética y más abierta, con datos abiertos. Pero tienen con qué hacerlo, tienen con qué responder, por ejemplo, la Unión Europea. Científicamente, claro que lo tienen universidades del primer nivel. Tecnológicamente hay esfuerzos, todavía no los adecuados, pero ya hay esfuerzos, por ejemplo, en Francia. Hay una inteligencia artificial generativa que se llama Mistral. Pero es importante señalar, Luis, que la inteligencia artificial generativa es solo una rama de la inteligencia artificial. Quizá la rama más visible actualmente, porque todos la podemos usar en nuestras aplicaciones, en nuestros teléfonos móviles y en las computadoras. Pero hay otras ramas de la inteligencia artificial donde la competencia es todavía mayor y donde sí participan países como los países europeos y los países asiáticos, incluido no solo China, sino Japón y Taiwán. Son la inteligencia artificial en minería de datos, en machine learning, en procesamiento de lenguaje, en muchos otros campos donde se están obteniendo desarrollos también muy importantes y hay más competencia. Y ahí es donde también Estados Unidos encabeza, gracias a las redes sociales y estas empresas tecnológicas, el uso de inteligencia artificial que se utiliza en los buscadores, navegadores de Internet y redes sociales para recabar la información de cada uno de los usuarios. Es decir, de miles de millones de usuarios tienen acceso a nuestra información y no hay regulación en la actualidad que les impida venderla, no solamente para ofrecernos mercancías, como nos pasa cada vez que entramos en algún navegador, sino también para vender nuestra información para las campañas políticas, como ya ocurrió en Estados Unidos y en el Brexit. Es decir, esa falta de regulación de la inteligencia artificial no solo tiene que abordar la inteligencia artificial generativa, sino todas las demás ramas de la inteligencia artificial, porque ahí sí se ha hecho un uso peligroso de la información que todos los usuarios les damos abiertamente a estas grandes empresas tecnológicas. Y que, como tú lo comentas, puede ser solamente la punta del iceberg en torno a lo que vemos nosotros como usuarios. Preguntarte también, Luis, sobre ese pequeño detalle que decía Arturo sobre la regulación a nivel internacional, la preocupación que puede tener los países del mundo sobre todo este desarrollo que se está haciendo, sobre todo desde Estados Unidos. Sí, sin duda, ahí me gustaría hacer una breve paneo sobre la historia de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Porque pensamos que es algo muy nuevo, pero desde de los años de 1950, 10 años antes de que yo naciera, comenzaron las primeras máquinas que llamaron máquinas pensantes, ¿no? Se produjo los primeros ensayos de aprendizaje automático, los primeros intentos de réplicas de procesos neuronales, se habló de las redes neuronales. A fines del siglo XX ya teníamos, yo recuerdo una pequeña computadora se llama Deep Blue, que le ganó a Kasparov, campeón mundial de ajedrez. Eso fue toda una revolución, con una pequeña computadora. Ahora en cualquier teléfono es imposible que un campeón mundial le gane un pequeño teléfono a las operaciones. Entonces, a través del ajedrez, sobre todo del ajedrez, se construyó un modelo para, de alguna manera, radiografiar cómo pensamos. Y eso es lo que está en el fondo de estos nuevos modelos, ¿no? Después, a fines del siglo XX, se logró reconocimiento de voz, traducción automática,
juegos de todo tipo, ajedrez, damas, póker, dominó. En el siglo XXI se logró lo que llaman las grandes potencias de cálculo, los asistentes virtuales, en educación los sistemas de tutoría inteligente, análisis masivos de datos, en producción la automatización de tareas repetitivas, robots para trabajos peligrosos y tediosos, por ejemplo, para la manipulación de virus, etcétera. En el ámbito de los artistas, bueno, toda esa revolución con los nuevos tipos de imágenes que se pueden hacer, digitalización de archivos, modelos 3D. Pero lo importante es el futuro. ¿Qué estamos en el futuro? ¿Qué se está pensando hoy día? La conducción automática de vehículos, ya hay modelos que están haciéndolo, ¿verdad? El diagnóstico médico a tiempo real, incluso hasta con un pequeño reloj que tienes aquí te va diciendo la toma de decisiones empresariales en tiempo real. Pero también hay usos peligrosos. Tiene un uso peligroso posible en el ámbito nuclear, imagínense eso, ¿no? Tiene uso peligroso si esas inteligencias caen en manos de delincuentes, de mafias internacionales. El aspecto que ya hablamos de no solamente desinformación, sino el radiografiar las mentes de los pueblos para manipularlos con fines a que conspire contra su propio destino como pueblo. Todo eso está de alguna manera y por supuesto sin lugar a dudas va a tener un efecto también en disminución masiva de empleo. Pero hay una cosa que yo creo que es central, disculpa que me extiendo un poquito, sí, que es en lo siguiente. Lo que China está demostrando es que el modelo de producción de innovación es mucho más versátil. ¿Por qué? Porque no tiene que estar pagando cada vez que hacen un invento tienen que estar pagando patentes y es la lucha por los patentes. Ahí está un modelo de país que piensa toda la ciencia y tecnología en función, y eso es lo interesante, no solamente de su propio pueblo, sino del pueblo del mundo. Ese destino compartido que está hablando Xi Jinping lo está llevando a cabo a través de DeepSeek y de otras tecnologías que están poniendo al libre uso del mundo. Sí, y ante pues todo el escenario también está digamos esa crítica desde de estas empresas. Por ejemplo, Sam Altman, creador de ChatGPT, contestaba con soberbia sobre DeepSeek. Decía, obviamente ofreceremos modelos mucho mejores. Arturo, ya para finalizar brevemente también tu opinión, ¿no? El futuro de lo que va a ocurrir en esta carrera por la inteligencia artificial y teniendo en cuenta este tipo de comentarios. Sí, en realidad creo que esta guerra va a continuar, se van a agudizar. Vamos a ver nuevos avances tecnológicos en China, sobre todo en China, que van a seguir compitiendo con Estados Unidos, y esta guerra de los chips, se les llama, va a continuar entre las dos grandes potencias. Aquí yo creo que lo que tendríamos que discutir nosotros es qué vamos a hacer como países latinoamericanos, qué va a hacer el resto del mundo. Solo vamos a observar qué es lo que ocurre entre las dos grandes potencias que por supuesto buscan sus propios intereses. Entonces yo creo que aquí tendríamos que hacer una discusión futura, presente y futura, de cuál es el papel de nuestros países y de cómo regular a estos plutócratas como Sam Altman, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, regular sus redes sociales, su inteligencia artificial, cuidando que se respeten los derechos democráticos, los derechos humanos y cuidando la libertad de expresión. Creo que es una tarea que no es fácil y que tenemos que discutir. Ya lo hemos hecho, lo hacemos por ejemplo en el periodismo. Hay una regulación clara entre lo que se puede publicar en los periódicos, cómo se debe publicar. Hay una regulación y autorregulación ética que ya existe en todos los periódicos del mundo. Esto mismo se puede replicar en las redes sociales y en la inteligencia artificial, que se paguen derechos, ¿no? Que la inteligencia artificial viola los derechos de autor. Entonces, la inteligencia artificial generativa, ahí también se tienen que establecer regulaciones. Y yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros, no solo estar pendientes de lo que dicen los plutócratas, los grandes multimillonarios, que pueden estar esparciendo sus ideologías ultraderechistas, nazistas, y solo estar observando. No puede ser, ¿no? Tenemos que tomar acciones nosotros como tan solo como simples consumidores, ¿no? Sí, acciones concretas y por supuesto un papel menos pasivo en torno a todo este escenario de la inteligencia artificial como pueblos de América Latina. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias por poder
explicarnos un poco este escenario. A ti también, Luis, por supuesto, nuevamente gracias por hablar con la audiencia latinoamericana sobre este tema que sabemos que es de suma importancia también para ustedes. El feedback con nuestro público también es importante a través de nuestro multimedio. Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para sugerencias y opiniones sobre este y otros temas de importancia en Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.